Continuando con las declaraciones de Elena G. de White, que demuestran que el pueblo de Dios será sin pecado antes del fin del tiempo de gracia y que por lo tanto los sellados no pecarán, encontramos la siguiente: Consejos para los Maestros, página 215. Las preciosas horas del tiempo de gracia os son concedidas para que podáis eliminar todo defecto del carácter, y esto debéis procurar hacer no solo a fin de obtener la vida eterna, sino para ser útiles en esta vida. Un buen carácter es un capital de más valor que el oro o la plata. Vez tras vez la mensajera del Señor es clara en que todo defecto del carácter se debe eliminar en las preciosas horas del tiempo de gracia. Solo así, dice ella, obtendremos la vida eterna. Veamos este punto solo que de manera negativa. Si no eliminamos todo defecto de carácter antes del fin de la gracia, no alcanzaremos la vida eterna. Si un sellado peca, no alcanzará la vida eterna, porque si peca es porque no eliminó todo defecto del carácter en las preciosas horas del tiempo de gracia. La siguiente declaración también es clara. Veamos lo que dice la sierva del Señor. Consejos para la Iglesia 368. Creemos sin duda alguna que Cristo va a venir pronto. Esto no es una fábula para nosotros, es una realidad. Cuando Él viniere, no lo hará para limpiarnos de nuestros pecados, quitarnos los defectos de carácter o curarnos de las flaquezas de nuestro temperamento y disposición. Si es que se ha de realizar en nosotros esta obra, se hará antes de aquel tiempo. Cuando venga el Señor, los que son santos seguirán siendo santos. Los que han conservado su cuerpo y espíritu en pureza, santificación y honra, recibirán el toque final de la inmortalidad. Pero los que son injustos, inmundos y no santificados, permanecerán así para siempre. No se hará en su favor ninguna obra que elimine sus defectos y les dé un carácter santo. Todo esto debe hacerse en las horas del tiempo de gracia. Ahora es cuando debe realizarse esta obra en nosotros. Según leemos en la declaración anterior, en la segunda venida de Cristo, Él, 1, no limpiará pecados. 2, no quitará defectos de carácter. 3, no curará las flaquezas de nuestro temperamento. 4, no dará un carácter santo. Y 5, todo eso lo hará antes de la segunda venida de Cristo, ahora mientras haya gracia. Veamos otra declaración sumamente reveladora. Historia de los Patriarcas y Profetas, página 199. Cuando Cristo acabe su obra mediadora en favor del hombre, entonces empezará ese tiempo de aflicción. Entonces la suerte de cada alma habrá sido decidida y ya no habrá sangre expiatoria para limpiarnos del pecado. Cuando Cristo deje su posición de intercesor ante Dios, se anunciará solemnemente: el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es sucio, ensúciese todavía, y el que es justo, sea todavía justificado, y el santo, sea santificado todavía. Apocalipsis 22:11. Entonces el espíritu que reprime el mal se retirará de la tierra. Como Jacob estuvo bajo la amenaza de muerte de su airado hermano, así también el pueblo de Dios estará en peligro de los impíos que tratarán de destruirlo. Y como el patriarca luchó toda la noche pidiendo ser librado de la mano de Esaú, así clamarán los justos a Dios día y noche que los libre de los enemigos que los rodean. Está ahí la declaración. Vemos nuevamente que la sierva del Señor es más que clara. Cuando Cristo acabe su obra mediadora en favor del hombre, ya no habrá sangre expiatoria para limpiarnos del pecado. Pregunta para los que promueven la nueva teología: si un sellado peca, ¿cómo será expiado ese pecado si ya no hay sangre expiatoria? ¿Quién le perdonará? Testimonios Selectos, tomo 4, página 126. Es algo solemne morir, pero es mucho más solemne vivir. Cada pensamiento, palabra y acción de nuestra vida volverá a confrontarnos.
permaneceremos siendo durante toda la eternidad lo que hacemos de nosotros mismos en el tiempo de gracia. La muerte provoca la disolución del cuerpo, pero no produce cambio en el carácter. La venida de Cristo no cambia nuestro carácter, lo fija tan solo para siempre, sin posibilidad de cambio. Está ahí la declaración. Vemos de nuevo lo mismo. En la venida de Cristo no se cambiará nuestro carácter. La perfección se debe alcanzar mientras haya gracia. El carácter que llevaremos al cielo quedará listo, sellado, al concluir la gracia. El conflicto de los siglos, página 605. Si Jacob no se hubiese arrepentido previamente del pecado que cometió al adueñarse fraudulentamente del derecho de primogenitura, Dios no habría escuchado su oración ni le hubiese salvado la vida misericordiosamente. Así, en el tiempo de angustia, si el pueblo de Dios conservase pecados aún inconfesos cuando lo atormenten el temor y la angustia, sería aniquilado. La desesperación acabaría con su fe y no podría tener confianza para rogar a Dios que le librase. Pero por muy profundo que sea el sentimiento que tiene de su indignidad, no tiene culpas escondidas que revelar. Sus pecados han sido examinados y borrados en el juicio y no puede recordarlos. Vemos cómo en el tiempo de angustia los sellados no tendrán culpas escondidas ni conservarán pecados inconfesos. Esto se debe a que sus pecados fueron borrados en el juicio, es decir, antes del fin de la gracia. Si los sellados cometieran pecados sin intención, entonces no se puede hablar de ellos como personas a las cuales sus pecados le fueron borrados en el juicio. Por otro lado, si los sellados cometieran pecados no intencionales o tuviesen alguna falta o defecto en su carácter, serían aniquilados por el temor y la angustia. La desesperación acabaría con su fe y no tendrían confianza para rogar a Dios que los librase. Dicha condición no es la que encontramos en la declaración de la hermana White, sino todo lo contrario. En los sellados ya no hay faltas ni defectos en sus caracteres que les haga tambalear de su fe. El conflicto de los siglos, página 607. Ahora, mientras que nuestro gran sumo sacerdote está haciendo propiciación por nosotros, debemos tratar de llegar a la perfección en Cristo. Nuestro Salvador no pudo ser inducido a ceder a la tentación ni siquiera en pensamiento. Satanás encuentra en los corazones humanos algún asidero en que hacerse firme. Es tal vez algún deseo pecaminoso que se acaricia, por medio del cual la tentación se fortalece. Pero Cristo declaró al hablar de sí mismo: viene el príncipe de este mundo, mas no tiene nada en mí. Juan 14:30. Satanás no pudo encontrar nada en el Hijo de Dios que le permitiese ganar la victoria. Cristo guardó los mandamientos de su Padre y no hubo en él ningún pecado de que Satanás pudiese sacar ventaja. Esta es la condición en que deben encontrarse los que han de poder subsistir en el tiempo de angustia. En esta vida es donde debemos separarnos del pecado por la fe en la sangre expiatoria de Cristo. Hay dos aspectos en la declaración anterior que sustentan que es posible alcanzar la perfección del carácter sin pecado antes del cierre de la gracia, y por supuesto, esto también nos indica que los sellados no pecarán. Serán sin defectos y sin faltas en lo que tiene que ver con el carácter, porque lógicamente tendrán defectos físicos, los cuales desaparecerán hasta la glorificación. El primer punto es la condición de los hijos de Dios con la que van a subsistir en el tiempo de angustia, es decir, la condición de los sellados. Según la hermana White, esta condición debe ser la misma que tuvo Cristo cuando estuvo en esta tierra. Los sellados no van a ceder a Satanás ni siquiera en pensamiento. Van a poder decir, como lo hizo Cristo: viene el príncipe de este mundo, mas no tiene nada en mí. Nada podrá encontrar Satanás en los sellados que le permita ganar la victoria sobre ellos. Un pecado, sea cual sea,
intencional o no intencional, es una derrota para nosotros y una victoria para Satanás. Pero gracias a nuestro maravilloso Dios, Satanás no ganará la victoria sobre los sellados. No encontrará en ellos absolutamente nada que le lleve a eso. No proviene de Dios la idea de que los sellados pecarán sin intención. No es verdad que los sellados tendrán faltas o defectos en su carácter. Esta idea que promueve la nueva teología hace que las personas caigan en un estado de conformismo, lo cual los llevará a la perdición. Ahora bien, vamos a encontrar que la condición de un carácter sin pecado no es una promesa exclusivamente para los 144,000. Dicha condición puede ser una realidad para nosotros hoy. ¿Cómo sabemos esto? Leamos las siguientes declaraciones. El deseado de toda la gente es página 633. Viene el príncipe de este mundo, dice Jesús, mas no tiene nada en mí. No había en él nada que respondiera a los sofismas de Satanás. Él no consintió en pecar, ni siquiera por un pensamiento se dio a la tentación. Así también podemos hacer nosotros. La humanidad de Cristo estaba unida con la divinidad. Fue hecho idóneo para el conflicto mediante la permanencia del Espíritu Santo en él. Y él vino para hacernos participantes de la naturaleza divina. Mientras estemos unidos con él por la fe, el pecado no tendrá dominio sobre nosotros. Dios extiende su mano para alcanzar la mano de nuestra fe y dirigirla a asirse de la divinidad de Cristo, a fin de que nuestro carácter pueda alcanzar la perfección. Review and Herald, 19 de mayo de 1891. Muchos parecen pensar que es imposible no caer bajo la tentación, que ellos no tienen poder para vencer y pecan contra Dios pronunciando con sus labios palabras de desaliento y de duda, en lugar de palabras de fe y valor. Cristo fue tentado en todo punto en que lo somos nosotros, y sin embargo se mantuvo sin pecado. Él dijo, viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. ¿Qué significa esto? Significa que el príncipe del mal no podía encontrar ninguna posición ventajosa en Cristo para tentarlo. Y lo mismo puede ocurrir con nosotros, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el auxilio en el momento de necesidad. Hasta ahí la declaración. Vemos que hoy, al igual que Cristo, podemos decir, viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Esta promesa no es exclusiva para los 144,000. No es una condición que solamente se podrá alcanzar hasta el sellamiento o hasta la glorificación, sino que hoy podemos llegar a eso. Es posible, según las declaraciones anteriores, que en nosotros no haya nada que responda a los sofismas de Satanás. Podemos no pecar, hasta ni en pensamiento. Esto realmente es una maravilla, una promesa extraordinaria de nuestro Padre Celestial. Nada puede encontrar el enemigo en nosotros de él, ni pecados involuntarios, ni defectos e imperfecciones de carácter. Pero, ¿cómo puede ser esto posible? ¿Cómo seres con naturaleza caída, pecaminosa, pueden lograr semejante condición? Aunque parece ser algo imposible, no lo es. Nuestro Señor Jesús nos enseñó cómo. La sierva del Señor escribió, la humanidad de Cristo estaba unida con la divinidad. Y Él vino para hacernos participantes de la naturaleza divina. Así que aquí está la clave para alcanzar una vida sin pecado. Y es unir nuestra humanidad con la divinidad, participar de la naturaleza divina. Si permitimos que el Espíritu Santo haga en nosotros su obra, podremos unir nuestra débil humanidad con la poderosa divinidad. Y cuando eso suceda, comprenderemos que no hay absolutamente nada de méritos en nosotros, sino que todo es obra de la deidad. Ya no obro yo, sino que ahora es el Padre
el Hijo y el Espíritu Santo obrando en nosotros. Esos tres seres que son todopoderosos hacen su morada en el creyente. Juan 14:23 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Aquí vemos la unión espiritual que se forma entre el creyente y la deidad. Por lo tanto, todo lo bueno que hay en el creyente, toda resistencia al mal, toda victoria sobre pecados intencionales o no intencionales, es obra de la divinidad. Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo luchando contra todo sofisma satánico, contra toda tentación. Por tal razón es que creemos que hoy es posible alcanzar un carácter perfecto, sin pecados, sin defectos, porque es el poder de la divinidad que va a luchar contra Satanás, porque es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo quienes han prometido poner bajo su sujeción nuestras facultades superiores, que han sido debilitadas por casi 6.000 años de pecado, para que de esa manera las pasiones inferiores se mantengan sujetas a las facultades superiores, regeneradas y en completa armonía con la divinidad. Y así es como podremos vivir en completa victoria sobre el pecado. La idea de que no podremos dejar de pecar hasta la glorificación es, en un sentido, desconocer o menospreciar el poder de Dios. Aquel que hizo el cielo, la tierra y todo lo que en ellos existe, es el mismo Dios que hoy promete a sus hijos poder para vencer cualquier tentación. La misma palabra que dio la orden para que viniera a la existencia todo lo que existe en el mundo y en el vasto universo, es la misma palabra que hoy nos promete victoria, perfección del carácter sin pecado. Así es como hoy podemos decir, viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Hay una declaración de Elena G. de White muy interesante e instructiva en el tema que estamos tratando. La sierva del Señor dice así en Primeros Escritos, página 254. Cuando cesó el ministerio de Jesús en el lugar santo y pasó él al Santísimo para estar de pie delante del arca que contenía la ley de Dios, envió otro poderoso ángel con un tercer mensaje para el mundo. Un pergamino fue puesto en la mano del ángel, y mientras descendía a la tierra con poder y majestad, proclamaba una terrible amonestación, acompañada de las más tremendas amenazas que jamás se dirigieron contra el hombre. Tenía por objeto aquel mensaje poner en guardia a los hijos de Dios, revelándoles la hora de tentación y angustia que los aguardaba. Dijo el ángel, tendrán que combatir tesoneramente contra la bestia y su imagen. Su única esperanza de vida eterna consiste en permanecer firmes. Aunque se vean en peligro de muerte, deben sostener firmemente la verdad. El tercer ángel concluye así su mensaje. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Al repetir el ángel estas palabras, señalaba al santuario celestial. La atención de cuantos aceptan este mensaje se dirige hacia el lugar santísimo, donde Jesús está de pie delante del arca, realizando su intercesión final por todos aquellos para quienes hay todavía misericordia y por los que hayan violado ignorantemente la ley de Dios. Esta expiación es hecha tanto para los justos muertos como para los justos vivos. Incluye a todos los que murieron confiando en Cristo, aunque por no haber recibido luz acerca de los mandamientos de Dios, hubiesen pecado ignorantemente al transgredir sus preceptos. Hasta ahí la declaración. Podemos ver que la intercesión por los pecados de ignorancia son expiados cuando Cristo realiza su intercesión final en el santuario celestial. Es durante dicho periodo que se da la expiación. No encontramos en la declaración que después de finalizada la expiación, algún tipo de pecado sea perdonado. Es muy importante para nuestro estudio establecer que también todo pecado no intencional, involuntario o no premeditado es expiado y perdonado dentro del contexto de intercesión del santuario terrenal y su sistema de ceremonias. Esto se encuentra claramente establecido en Levítico 4 y 5. En dichos capítulos encontramos las ofrendas que se debían presentar por los pecados involuntarios.
Estos pecados podían ser cometidos por el sacerdote, Levítico 4:3, por toda la congregación, 4:13, por un jefe, 4:22, o por alguna persona del pueblo, 4:27. Veamos los textos. Levítico 4, verso 1 al 3. Habló Jehová a Moisés y le dijo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona peque involuntariamente contra alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, y hace alguna de ellas, si el que peca es el sacerdote ungido, haciendo así culpable al pueblo, ofrecerá a Jehová por el pecado que ha cometido un becerro sin defecto como expiación. Levítico 4, 13, 14 y el verso 20. Si ha sido toda la congregación de Israel la que ha errado involuntariamente, aunque la falta haya quedado oculta a los ojos del pueblo, son culpables de haber hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer. Y en cuanto llegue a ser conocido el pecado que han cometido, la congregación ofrecerá un becerro como expiación. Lo llevarán delante del tabernáculo de reunión. Y hará de aquel becerro, como hizo con el becerro de la expiación, lo mismo hará de él. Así hará el sacerdote expiación por ellos y obtendrá perdón. Levítico 4, 22, 24 y 26. Si el que peca involuntariamente es un jefe, cometiendo una falta contra alguno de todos los mandamientos de Jehová, su Dios, sobre cosas que no se han de hacer, es culpable. Luego que se le dé a conocer el pecado que cometió, presentará como su ofrenda un macho cabrío sin defecto. Pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío y lo degollará en el lugar donde se degüella el holocausto, delante de Jehová. Es un sacrificio de expiación, y quemará toda su grosura sobre el altar, como la grosura del sacrificio de paz. Así el sacerdote hará por él la expiación de su pecado y tendrá perdón. Y por último, Levítico 4, 27 al 29 y verso 31. Si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer, y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto, por su pecado que cometió, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación, y la degollará en el lugar del holocausto, y le quitará toda su grosura, de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz. Y el sacerdote la hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por él y será perdonado. Vemos entonces que el infractor, al darse cuenta del pecado que cometió, llevaba la ofrenda correspondiente para que el sacerdote realizara la expiación y así poder obtener perdón. Estos pecados involuntarios eran expiados según el sistema establecido por Dios dentro del marco del santuario terrenal y la intercesión que el sacerdote realizaba en el mismo. Por lo tanto, partiendo del sistema de ofrendas y de los rituales del santuario terrenal, podemos llegar a la conclusión de que todo pecado no intencional o involuntario es expiado mientras Cristo esté ministrando en el santuario celestial. Y al finalizar dicho ministerio, no se realizará más expiación por pecados cometidos, sea cual sea la naturaleza de los mismos, intencionales o no intencionales. La idea de que los sellados o los 144,000 pecarán involuntariamente, sin intención o sin premeditar, y aún así alcanzarán perdón, no es consecuente con el sistema ritual que se desarrollaba en el santuario terrenal, el cual era sombra de los bienes venideros, según Hebreos 10:10. La expiación por los pecados de ignorancia o involuntarios se da mientras se desarrolle el ministerio sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo. Y para finalizar con el punto número 2, quisiera llamar su atención a la siguiente declaración. La oración, página 197. Todos tienen una influencia sobre los caracteres y las mentes de otros para el bien o para el mal. Y la influencia que usted ejerce está registrada en el libro de memorias en el cielo. Un ángel le atiende y toma registro de sus palabras y acciones. Cuando se levanta en la mañana, ¿siente su propia impotencia y su necesidad del poder de Dios?
da a conocer sus deseos a su Padre Celestial humildemente y con corazón sincero? Si es así, los ángeles anotan sus oraciones, y si esas oraciones no han salido de labios fingidos, cuando está en peligro de hacer el mal inconscientemente y ejercer una influencia que llevará a otros a hacer lo malo, su ángel de la guardia estará a su lado, instándole a tomar un mejor curso de acción, escogiendo sus palabras para usted e influyendo en sus acciones. Si siente que no hay ningún peligro y si no ofrece ninguna oración en busca de auxilio y fortaleza para resistir a la tentación, seguramente se desviará. Su descuido del deber se marcará en el libro del Dios del cielo y se lo hallará falto en el día del juicio. Según la declaración anterior, si reconocemos nuestra impotencia y nuestra necesidad del poder de Dios, nuestro ángel guardián estará a nuestro lado para que influya en nuestras acciones cuando estemos en peligro de hacer el mal inconscientemente. De esa manera, vemos entonces que hoy es posible para los hijos de Dios no pecar ni siquiera inconscientemente. Cuanto más los 144,000 sellados que habrán recibido la plenitud del Espíritu Santo a través de la lluvia tardía. Dios, a través de sus ángeles, ha guardado y va a guardar a sus hijos sinceros y humildes de todas las generaciones, para que no cometan pecados, ni siquiera inconscientemente, sin intención o involuntarios. Pasemos al tercer aspecto en la teología adventista, que rechaza la idea de que se dejará de pecar hasta la glorificación, y esto lo veremos en el próximo video.